el principio de la siembra y la cosecha. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Es interesante ver que ciertos desiertos han sido cambiados en tierra fértil por tener un río cercano, y ahora es un lugar habitable para cualquier organismo viviente. No es casualidad que el origen y la expansión de las civilizaciones antiguas hayan sido lugares con ríos. Por ejemplo, la China se inició en la cuenca de los ríos Mekong y Salween, India en los ríos Indo y Ganges, la civilización mesopotámica entre los ríos Tigris y Éufrates, Egipto en el Nilo. En el espíritu de cada persona que haya recibido a Jesucristo en su corazón, fluye el agua viva del río de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, verso 38. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En toda persona que haya creído en Dios, correrán ríos de agua viva. Y esto le permite gozar de la gracia abundante. Pero hay un punto muy importante. Por más que tengamos tierra fértil a nuestra disposición, si no sembramos, tampoco cosecharemos. Debemos sembrar semillas de fe si es que queremos experimentar el poder de Dios. Un gran incendio había devastado prácticamente toda la ciudad de Chicago. Los periodistas y los reporteros habían corrido para transmitir todo el acontecimiento. Fue en esos instantes críticos cuando un periodista se acercó al famoso predicador D.L. Moody para entrevistarlo, pues había visto que dentro de esas llamas de fuego estaba la iglesia del pastor. Pastor Moody toda la vida ha predicado que Dios es poderoso y que nada es imposible para él. Mi pregunta es, ¿por qué Dios habrá dejado que su iglesia fuese incendiada? Es que yo le pedí a Dios, contestó Moody, una iglesia más grande. Y he aquí la respuesta de parte de Dios. Económicamente se nos hacía muy costoso demoler todo el templo y después hacer otra construcción. Ahora solo necesitamos construir uno nuevo. Al oír esta respuesta, los periodistas se quedaron sin palabras. Moody estaba todavía en pijamas, pues el incendio había ocurrido muy temprano por la madrugada. El periodista se inquietó y se animó a preguntarle lo siguiente: Pastor, entonces, ¿quiere decir que tiene suficiente dinero como para construir un nuevo templo? Moody le contestó mostrándole la Biblia: salí sin cheque ni dinero en mis bolsillos, pero tengo en mis manos la mejor caja de ahorro, la que nunca está en bancarrota. No se preocupen, ustedes tendrán que ver una iglesia aún más grande y más hermosa que será levantada en poco tiempo. Luego de este incidente, Moody cruzó el océano Atlántico para realizar grandes cruzadas en Inglaterra, que produjeron un terremoto espiritual en esa nación. Al volver a su país, quedó sorprendido, pues innumerables personas que habían participado en sus conferencias habían ofrendado con el propósito de construir el templo nuevo. Gracias a estas ofrendas, logró construir una iglesia mucho más grande y mucho más hermosa que la anterior. No se olviden que el Señor dijo que podría pasar la tierra y los cielos, pero jamás pasaría la palabra de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, verso 35. Llegará un día en que el hombre, la fama, la teología y las denominaciones dejarán de existir, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre, no cambiará. En las Escrituras existen 32.500 promesas y todas son para ti. No existe ningún privilegio, todos tienen derecho a recibir la bendición de esas promesas. En conclusión, el problema no está en la palabra de Dios, sino en el corazón del hombre. La diferencia del fruto está en la condición de la tierra, el corazón del hombre. En Mateo capítulo 13, el Señor Jesús relata la parábola del sembrador. Recuerde que la tierra, el lugar, es el corazón del ser humano. El Señor nos habla de camino, pedregales, espinos y buena tierra, y nos comparó.
No se encontró ningún fruto en los primeros 3 casos, solo la semilla sembrada en buena tierra produjo a 100 por 1. ¿Querrá decir que en los primeros 3 casos no existe ningún tipo de esperanza? No. La cuestión está en labrar y trabajar la tierra para que la misma se convierta en tierra fértil.